Buenas tardes a todas y todos. Les damos la bienvenida a la Semana de la Innovación de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile y agradecemos su participación en la charla Wired Energy Nexus, Bio H2 a partir de Ares, a cargo de la profesora Ana Lucía Prieto. La profesora Ana Lucía Prieto es ingeniera civil y ambiental con experiencia en gestión de recursos hídricos, tratamiento de agua, aguas residuales y conversión de residuos en energía, soluciones de agua municipal e industrial. Experta en diseño, evaluación, optimización e implementación de procesos de planta. Sus especialidades son bioreactores de membrana, digestión anaeróbica, acuicultura de algas, nexo agua-energía y eficiencia energética. Es académica del Departamento de Ingeniería Civil e investigadora del Centro Avanzado para Tecnologías del Agua, CAP, de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Dejamos con ustedes a la profesora. Muchas gracias. Buenas tardes, agradezco muchísimo la invitación y agradezco que estén acompañándonos, sobre todo después del almuerzo, ¿cierto? Bienvenidos a la Semana de la Innovación en nuestra facultad. Hoy quisiera hablarles un poco acerca de este tema que es de mucho interés a nivel nacional e internacional y ha tenido muchísimo interés, sobre todo en esta época en donde estamos buscando revalorizar los recursos, aprovechar mejor los recursos y también llegar a las metas nacionales acerca de cumplimiento energético. Hoy mi presentación se titula Water Energy Nexus, biohidrógeno a partir de aguas residuales, y a eso se refiere las siglas ARES. Para comenzar tenemos que identificar, ¿cierto? Averiguar o saber de qué estamos hablando, de qué significa ARES y sobre todo cuál es la materia prima de la que estamos hablando. Entonces, vamos a tomar como ejemplo las aguas residuales de la región metropolitana. Es un caso bastante particular, ¿cierto? Que nos llega a todos. Todos somos contribuyentes a este tipo de materia prima. Y quiero hablar de materia prima porque las aguas residuales nosotros ya no las asumimos como un desecho o como algo que tenemos que simplemente vertir o un problema. Nosotros vemos las aguas residuales como una oportunidad. A nosotros me refiero a ingenieros, ingenieras, ingenieros sanitarios, ambientalistas y en general la población debe ver esto como un recurso, ¿ok? Entonces, tomando como materia prima las aguas residuales, averigüemos qué es lo que pasa con las aguas residuales dentro de la región metropolitana. Entonces nosotros tenemos que del 100% del agua potable que se consume en nuestras ciudades, hablemos de Santiago, ¿cierto? Tenemos que el 90% de las aguas residuales entonces pasan por nuestras casas, las utilizamos y de ese 100% de agua potable, 90% vuelve a las plantas de tratamiento, ¿verdad? Se convierte en agua residual o agua servida. De ahora en adelante lo voy a mencionar como ARES, ¿verdad? Entonces, de estas aguas residuales, si nosotros las vemos más en detalle, vamos a ver que el 99% de esta agua residual o de esta materia prima es agua, ¿cierto? Y solamente 1 o 2% de esta viene a ser cosas o materiales que nosotros entregamos a esas aguas. Y ustedes sabrán en sus casas qué es lo que uno entrega al agua, ¿verdad? Pero nosotros como sanitarios, ¿cierto? Averiguamos qué hay en estas aguas y vemos que en las aguas residuales domésticas las podemos caracterizar dependiendo de dónde vengan. Entonces, hablando del agua que nosotros tenemos en nuestros hogares, que es el caso más cercano, vamos a tener que esta agua tiene sólidos suspendidos, que esas son las siglas que se establecen allí. Tienen materia orgánica que nosotros identificamos como demanda biológica de oxígeno o demanda química de oxígeno. Y dependiendo del agua municipal, por lo menos de la Mapocho Tribal o la Farfana, tiene un poco más o menos de estos rangos que encontramos aquí. Esta es agua doméstica que viene directamente de las casas y de pronto podemos encontrar que es un rango un poquito más alto. También tenemos carbono orgánico, ¿cierto? Nitrógeno y fósforo, que como nosotros vemos, estos llegan a ser nutrientes, ¿ya? Entonces, no podemos descartar aquellos otros materiales que están solubles, que son particulados, también algunos otros
contaminantes orgánicos, materiales que nosotros simplemente descartamos o simplemente son resultado de las actividades dentro de las ciudades o resultado de las actividades de nuestras casas. Entonces, aquellos contaminantes que sí tenemos que remover, ¿verdad? Pero dentro de estos sólidos, materia orgánica, esto es energía química que podemos recobrar, ¿verdad? Y la manera como nosotros lo hacemos es con procesos biológicos. Entonces, nosotros tenemos que aprovechar primero, sacar ese 99% de agua y aprovechar dentro de ese 1% esa energía química y transferirla a otras partes. Y entre esas sí, puede ser algunos recursos que ya les voy a hablar. Entonces, en el Laboratorio de Biotecnología Ambiental de la Universidad de Chile, nosotros trabajamos para esto utilizando bioprocesos, ¿cierto? Si nosotros vemos este triángulo de aquí, entonces vamos a ver que tenemos bioprocesos y estos los acoplamos con tecnología de membranas para hacer diferentes funciones, ya sea tratamiento de aguas residuales o también recuperación de recursos NEW, que por sus siglas en inglés tenemos nutrientes, energía y agua. ¿Okay? Entonces, ¿cómo hacemos esto? ¿De qué bioprocesos estamos hablando? Entonces, aquí nosotros vamos a utilizar diferentes tipos de procesos para tratar el agua, ¿verdad? Hacer tratamiento avanzado. Este tratamiento avanzado lo podemos realizar y somos capaces de esto. Tratamiento convencional vamos a tener en las plantas de tratamiento, por lo menos en la Farfana, en la Mapocho Trébal. Allí vamos a encontrar que se recupere el agua. Esto es uno de los recursos NEW, pero también la podemos aprovechar para recuperar nutrientes. Y tenemos algunos proyectos dentro de la universidad donde trabajamos para recuperar agua, sobre todo, ¿cierto? Y reutilizarla, énfasis en el reuso del agua, diferentes aplicaciones como riego, agricultura, potabilización, entre otros. También tenemos este tratamiento lo podemos realizar con lodos activados, ¿verdad? Que es bastante convencional. También podemos hacer digestión anaeróbica, que con esto voy a enfocar la presentación en esta parte, algunos procesos de fermentación y procesos anaeróbicos. Y también podemos realizar acuicultura de algas. El objetivo siempre es tratar de sacar la mayor cantidad de recursos provenientes de las aguas residuales. Y hablando de recursos, ¿cierto? También tenemos algunos estudios relacionados con aprovechar estas aguas residuales, estos desechos, entre comillas, para no solamente sacar agua, sino también para generar otros productos como biodiesel, ¿cierto? E hidrógeno, ¿ya? Que es el énfasis de esta presentación. Entonces nosotros vamos a tener con procesos de digestión anaeróbica y de algas, ya sea acoplados o separados, podemos generar efluentes que revalorizan las aguas residuales. En particular vamos a enfocar esta presentación, ¿cierto?, en la generación de hidrógeno, como les comentaba. Y también tenemos algunos proyectos que son tecnologías, bioprocesos, fermentativos acoplados con membranas para recuperar hidrógeno, ya sea en la cabeza de gas, en forma gaseosa o para captura de esto y uso posterior. ¿Okay? Bien, entonces, ¿cómo operan estos reactores de membrana para recuperación de los recursos NEW, nutrientes, energía y agua? Sobre todo vamos a enfocarnos en la parte de energía. Entonces, hablemos un poquito del contexto, ¿verdad? Nosotros vamos a tener que nuestra materia prima, vemos que son las aguas residuales, están cargadas de orgánicos, nutrientes y agua, sobre todo. Entonces, en la parte de atrás nosotros vamos a ver que esto como de color marrón es el agua residual. Vamos a acoplarlo con una membrana que es una barrera absoluta, ¿cierto? Una membrana, para los que no conocen, es un filtro de tamaño de poro muy pequeño, estamos hablando, sobre todo para los reactores de membrana se utiliza ultrafiltración, nanofiltración, dependiendo del objetivo de tratamiento, ¿cierto? Estamos hablando de tamaño de poro de 30 nanos. ¿Okay? Aquí somos capaces de remover incluso hasta viruses, ¿ya? Entonces, tenemos una membrana que es un filtro absoluto, que puede ser hidrofílica, es decir, que podemos filtrar agua a través de ella, o hidrofóbica, que básicamente la utilizamos para captura de gases, ¿ya? Entonces, dependiendo de la aplicación vamos a tener una barrera absoluta y vamos a tener unos productos a partir de estos tipos de reactores.
Dependiendo de la comunidad microbiana con la que nosotros estemos trabajando, por ejemplo, si utilizamos reactores aeróbicos, ¿verdad? En donde vamos a tener una comunidad microbiana que crece muy rápido gracias a la inyección de aire, ¿verdad? Entonces nosotros venimos y administramos aire a estos microbios o microorganismos y el resultado de esto es que como estamos aireando, aquí no vamos a ahorrar energía. O sea, sí podemos hacer algunos ahorros en la operación, pero estos procesos aeróbicos son bastante energéticamente altos, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos que introducir aire. Como estamos introduciendo aire, estamos consumiendo energía, pero el producto de esto es un agua de altísima calidad, ¿ya? Entonces, aquí hay el potencial de generar agua potable en estos procesos aeróbicos. Si por lo menos estamos utilizando procesos anaeróbicos, es decir, que no vamos a tener presencia de aire o oxígeno en ellos, la ventaja de estos procesos es que, bueno, podemos generar menos sólidos a partir de los lodos o los microorganismos que se producen aquí son más lentos. De los resultados vamos a tener agua, ¿verdad? Vamos a tener agua que tiene nutrientes disueltos en ellas, nitrógeno y fósforo, como se menciona aquí, y también vamos a tener bioenergía, porque los procesos anaeróbicos tienen el resultado del metabolismo, ¿verdad?, de estos microorganismos, nos genera productos como el metano y, y dependiendo de cómo operemos estos reactores, entonces también nos puede generar hidrógeno. Finalmente, si yo quiero aprovechar los nutrientes de estos efluentes, yo puedo operar sistemas como reactores de membrana de algas. ¿Okay? Y estos reactores de membrana de algas no solamente me genera agua de altísima calidad también, sino que muchas de estas algas pueden acumular lípidos en su biomasa, por lo tanto, yo puedo utilizar este tipo de biomasa para generación de biocombustibles que van a requerir un procesamiento futuro. Entonces yo puedo, dependiendo del objetivo, ¿verdad? Yo puedo generar energía, ya sea con procesos anaeróbicos o con procesos de acuicultura de algas. Entonces enfoquémonos entonces en aquellos procesos que habíamos dicho, ¿verdad? Vamos a enfocarnos en la parte de generación de biohidrógeno a partir de aguas residuales. Inicialmente quisiera hablar entonces de cómo hacemos este proceso. ¿Ya? Nosotros vamos a tener, y cuando tengo las siglas MBR, hace referencia a bioreactores de membrana, pero por sus siglas en inglés, Membrane Bioreactors, ¿ok? Entonces, son lo mismo, simplemente que están con siglas en inglés. Tenemos reactores de membrana anaeróbicos, como habíamos dicho, tenemos una comunidad microbiana que es anaeróbica, ¿verdad? Que crece en ausencia de oxígeno. Y aquí vamos a tener una variedad de microorganismos, entre ellos vamos a destacar aquellos que se encargan de esta producción de hidrógeno, ¿verdad? Vamos a tener bacterias fermentativas y también microorganismos metanogénicos o metanógenos, ¿ya? Entre ellos tienen una sinergia bastante importante. Entonces las bacterias fermentativas, muchas de ellas producen hidrógeno, este hidrógeno las toman los metanógenos para generar metano. ¿Ya? Entonces, esto es lo que comúnmente pasa en estos reactores y si nosotros operamos estos sistemas acoplados a una membrana, nos vamos a tener que, en estos sistemas se genera gran cantidad de metano. Dependiendo de la operación podemos llegar a 70, hasta incluso 70% metano en la cabeza de gas. Pero también resulta que nosotros perdemos mucho metano en el efluente, metano disuelto. ¿Okay? Entonces aquí en estos procesos generalmente solamente se favorece la generación de metano. Eso está bien, es energía. Pero, como sabemos, el metano es un gas de efecto invernadero y la idea es hacer estos procesos cada vez más sustentables. Por lo tanto, nosotros, si nosotros queremos capturar aquel metano que perdemos en el efluente, tendríamos entonces que solucionar el problema y eso se ha hecho históricamente con membranas hidrofóbicas. ¿Okay? Y disculpo, la animación tiene vida propia. Tenemos membranas hidrofóbicas que se encargan de capturar
los gases que están disueltos en estos tipos de agua. Entonces, tenemos lo mismo, si solamente nos vamos a enfocar en la captura de gases, lo podemos hacer con membranas hidrofóbicas. Estas sacan el gas, ¿verdad? Y ya lo podríamos utilizar, entonces, este gas que es rico tanto en metano como en hidrógeno en menor medida. Como les comentaba, el objetivo aquí es hacer de estos sistemas lo más sostenibles posible, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a enfocarnos entonces no solamente en la generación de metano, sino maximizar la generación de hidrógeno. Para hacer esto, tenemos que generar unas condiciones bastante especiales, porque las bacterias fermentativas son mucho más sensibles y crecen mucho más lento que los organismos metanogénicos. Por lo tanto, necesitamos favorecer el crecimiento de este tipo de organismos. Para hacerlo, ¿verdad? Para hacerlo, es necesario que protejamos este tipo de organismos. ¿Y cómo lo hacemos? Básicamente aprovechamos las ciencias, los avances tecnológicos para encapsular estos organismos sobre la membrana y así favorecer la captura, ¿cierto? Proteger estos organismos que tienen para darle una ventaja competitiva a estos microorganismos, que ellos puedan generar hidrógeno y así hacer que estos sistemas generen, o el objetivo, o se favorezca, ¿cierto?, la producción de hidrógeno en estos sistemas de tratamiento. Bajo esta premisa, ¿cierto?, se desarrolló hace un tiempo, ¿cierto?, y es un trabajo que yo he continuado haciendo aquí en la Universidad de Chile, este concepto de las membranas bioactivas, ¿ya? Entonces son membranas funcionalizadas en donde vamos a tener membranas poliméricas, gas permeables, y sobre ellas vamos a encapsular bacterias fermentativas, diferentes tipos de bacterias, que todas vienen de aguas residuales en sí. Y aquí vamos a proteger estas membranas, estas bacterias. La idea de esto es que este polímero que encapsula este tipo de bacterias favorece la difusión del sustrato, que en este caso el sustrato es el agua residual. Esto permite que las bacterias generen hidrógeno y a su vez este sea capturado por estas membranas hidrofóbicas, ¿ya? Entonces, aquí ya tendríamos hidrógeno que está en el gas, que está disponible para uso posterior. Esta es una tecnología modular, ¿verdad?, para producir y capturar hidrógeno proveniente de compuestos ricos en energía a partir de agua residual, toda esa energía química de la que habíamos hablado anteriormente, ¿verdad? Estos son organismos que se encargan de degradar esa energía, que procesar esa energía química, utilizan el carbono y la energía embebida aquí para generar otras formas de energía, en este caso sería hidrógeno. Hablando un poco y acercando este tipo de tecnología a nosotros, ¿cierto? O sea, nosotros tenemos cuál sería el potencial de energía para la industria nacional. Entonces, tenemos que empezar por hablar de la operación, ¿ya? Entonces, este sistema se operó en prueba de concepto, tenemos claro que funciona, se hicieron diferentes análisis, los que vemos los resultados aquí, estamos hablando de tanto porcentaje capturado, ¿verdad? Yield hace referencia a los mililitros, o las barras azules hacen referencia a los mililitros de hidrógeno producidos por el azúcar que está dentro del sustrato, ¿ok? Y el rojo hace referencia a el porcentaje de captura de hidrógeno por el sistema, ¿ya? Entonces nosotros tenemos que, con diferentes iteraciones, se fue mejorando, se ha ido mejorando este sistema. Ahora llegamos a capturas bastante altas, ¿verdad? Hay que trabajarlo, ¿cierto? Porque partimos de cero a llevar a un sistema que es capaz no solamente de producir, sino de capturar hidrógeno. Y finalmente, después de varias iteraciones, después de mirar diferentes configuraciones, llegamos a una membrana con la que nos estamos satisfechos por el momento, y la probamos entonces en riles industriales, ¿ya? Tanto de producción de lácteos como de azúcar como betarraga. En estos
pudimos obtener para riles de lácteos un yield de 46 mililitros de hidrógeno por gramo de exosa, con una captura de cerca del 80%, y para betarraga un poco menos, pero cierto, y una captura casi del 100%. Entonces, aquí la diferencia obviamente, eso depende muchísimo del reel, depende muchísimo de las condiciones operacionales, así que este trabajo se sigue continuando para poder aplicarlo en la industria nacional. Por ejemplo, si nosotros nos ponemos contextualizando a la industria chilena, ¿verdad? Los rieles vitivinícolas que tienen azúcares, etanol, ácido volátil, o sea, eso depende muchísimo del tiempo en de que se estén tratando, ¿verdad? De dónde provengan. Pero en época de vendimia pueden llegar a ser muchísimo más de lo que estamos hablando aquí. Estamos hablando, por ejemplo, de unos 10.000 a 20.000 gramos por litro de cubo de azúcares en bebidas en este tipo de fluentes, haciendo un cálculo basándose en ¿cierto? El potencial calorífico o convirtiendo esto a energía, nosotros podemos obtener que podemos llegar a una producción de 0,7, y esto es un cálculo bastante conservativo. Obviamente hay que realizar esto, hay que hacer un escalamiento y averiguar estos valores, pero podemos llegar a un potencial energético de 0,7 kilowatt hora por metro cúbico tratado. ¿Okay? Entonces, en estos procesos no solamente estamos tratando el agua, sino que también estamos recuperando energía. Y continuando entonces con mejorando este sistema, entonces nosotros vimos que apenas tenemos un yield que puede que sea poco inmaduro, pero nosotros podemos mejorar esta operación, y eso es lo que seguimos haciendo en el laboratorio, seguimos trabajando en el laboratorio para mejorar la operación. ¿Qué vemos en esta gráfica? Simplemente con algunos cambios operacionales que hicimos en el sistema, vimos que teníamos una captura bastante alta, pero anteriormente solamente por difusión, solamente porque el sustrato se difunde y las células, básicamente por procesos difusivos, podemos generar a unos 2% hasta 5% de hidrógeno en el gas efluente. Con algunas modificaciones operacionales podemos llegar hasta 50%, o casi cerca del 50% de hidrógeno en el efluente. Entonces, es bastante importante que sigamos trabajando en este tipo de tecnologías, sobre todo asociados con la industria, para seguir probando en diferentes riles y maximizar el potencial. Bien. Por otro lado, ¿verdad?, podemos ver otra de las tecnologías que estamos trabajando en el laboratorio, que es a base también de procesos anaeróbicos y acople con membranas. Este tiene más que todo un enfoque de tratamiento, ¿sí? Porque no solamente estamos enfocándonos en la energía generada, sino que también en tratar el agua el reel que nos llega. ¿Okay? Entonces, siguiendo con este reel vitivinícola, este año desarrollamos un proyecto en donde tenemos un reactor de membrana, ¿verdad?, anaeróbico para tratamiento de rieles vitivinícolas con el objetivo de generar hidrógeno a partir de este reel, ¿ya? Entonces, si nosotros vemos, obviamente, estos espaguetis que ven acá, en rasgos generales y muy simplificado, es un reactor anaeróbico de membrana que está acoplado a un módulo, un reactor anaeróbico acoplado a un módulo de membrana que tiene ciertas características, y aquí hacemos bastante uso de la operación, del modo de operación, para maximizar el consumo energético y también la generación de hidrógeno. ¿Okay? Entonces, esto, a rasgos generales tenemos esto. En el laboratorio luce algo como esto, básicamente nosotros obtenemos este tipo de inóculos, y lo maravilloso de las aguas residuales es que también nos generan una solución, ¿ya? Entonces, por lo menos los mismos microorganismos que nosotros tenemos en estos sistemas los obtenemos de las aguas residuales de las plantas de tratamiento. ¿Okay? Nosotros podemos hacer que este inóculo, tratarlo de alguna manera para maximizar aquellas células que se encargan de la generación de hidrógeno y metano.
Y ya teniendo este tipo de cultivos, entonces allí podemos operar estos sistemas para generación de hidrógeno. Entonces, este trabajo sigue en pie, apenas hicimos la puesta en marcha y tratando algunas condiciones para seguir mejorando la generación de energía. En la puesta en marcha tuvimos mucho éxito, un 15% de hidrógeno en el biogás. Dependiendo de las condiciones operacionales, esto bajó, pero la otra ventaja de este proceso es que hemos ido aumentando, cambiando condiciones operacionales. Todos estos sistemas se tienen que operar de manera sistemática, ¿ok? Así que hemos ido aumentando la reducción de DQO y finalmente la idea es tener una sinergia, un punto de equilibrio entre remoción de materia orgánica y generación de hidrógeno. Bien, entonces, para concluir, ¿verdad? Hay mucho potencial de generación de energía a partir de riles de la industria, sobre todo de producción alimenticia. ¿Okay? Estos son riles ricos en materia orgánica que son un problema para las industrias. En general, en Chile todas las industrias tienen que tratar sus riles y por lo tanto para nosotros, ¿cierto? Los que nos encargamos de tratar estas aguas residuales se nos convierte en una oportunidad. Entonces, en la tecnología que aquí, algunas de las tecnologías que miramos aquí, ¿verdad? Son una alternativa, ¿cierto? Para la recuperación de bioenergía a partir de un antiguo desecho, ¿cierto? Aguas residuales orgánicas industriales. Entonces, aquí vimos que hay una generación exitosa de biohidrógeno a partir de efluentes de producción de lácteos y azúcar de betarraga. Definitivamente la podemos aplicar a diferentes tipos de industrias. O sea, no solamente presenté dos de los resultados, pero tenemos diferentes efluentes tratados y esto se puede adaptar a diferentes industrias como la del vino, bebidas, etcétera, ¿ya? ¿Qué otro ventaja vimos? Que la producción de hidrógeno obviamente puede ser mejorada, sobre todo depende muchísimo de la operación de estos tipos de sistemas. Así que hay mucho trabajo por hacer, mucho trabajo dentro de los tipos de capa, la densidad si estamos hablando de las membranas bioactivas, hay mucho trabajo por hacer todavía en términos de desarrollo, pero estamos en eso. Y obviamente seguimos trabajando en la optimización del proceso para maximizar la generación de hidrógeno. La idea finalmente es el escalamiento, ¿verdad? Llegar a operar estos sistemas en planta. Entonces, esta foto que les dejo aquí obviamente es una caricatura de la empresa de inodoros Toto, ¿cierto? Ellos estaban tratando de establecer que esta idea del waste energy o water to energy es posible, ¿verdad? Y sí es posible, nosotros lo sabemos. Entonces, lo que queremos es que en un futuro no muy lejano poder llegar a estos objetivos energéticos de Chile y ¿por qué no ver algo como lo que ya se está viendo en otros países como Gran Bretaña, en donde tenemos buses que están operados por metano, y es metano a partir de las aguas residuales. Entonces, con esto quiero concluir mi presentación y agradezco mucho su atención. Ana Lucía, hay preguntas en el chat. Muy bien. Señalan, cuando hablas de captura de H2, ¿a qué te refieres? Si pudieras explicarle a las personas que están participando de esta charla. Muy bien, cuando nosotros hablamos de captura de H2, sobre todo en la membrana bioactiva, estamos hablando de cuando ya está capturada dentro de, digamos que ya está en la tubería. ¿Okay? Entonces no solamente es la conversión, sino que ya está en tubería para uso posterior. A eso me refiero con captura. Y esto pasa después de que obviamente nosotros hacemos que las células generen hidrógeno y como están tan cerca de las membranas, o sea, la difusión es más que factible. Muchas gracias, Ana Lucía. Otra pregunta que surge también tiene que ver
con el estado de estas tecnologías que tú presentaste hoy, ¿están siendo aplicadas? ¿Cuál es su estado de avance? Y en el caso de Chile, ya que es un territorio muy largo y cada región tiene diferentes características con diferentes tipos de industria, ¿dónde es más factible comenzar este tipo de trabajo? Mira, todos estos sistemas operacionalmente los puedes definir bajo las condiciones que tú quieras. Que por lo menos hablemos de locación, ¿cierto? Obviamente, si yo estoy en el trópico, que no lo estamos, pero dependiendo de la temperatura, puede que no tenga que controlar mucho la temperatura de estos. Pero muchos de estos operan a 20 grados centígrados y podemos maximizar la generación calentándolo un poco, como pasa comúnmente en las plantas de tratamiento. Eso con respecto de pronto a condiciones operacionales. En términos de riles tratados, donde haya riles que sean ricos en el sustrato, que es la materia orgánica, ¿verdad? Donde tenemos de cubos altas, aquí puede haber una oportunidad de aprovechamiento. Obviamente, nosotros sabemos que las membranas son tecnologías que hay que mantener, tienen mucho mantenimiento, ¿verdad? Porque se colmatan, son filtros. Entonces, hay que tener un sistema o sea, un protocolo de mantenimiento y dependiendo obviamente del tipo de fluente tratado, unos van a tener más sólidos que otros, suponga, por ejemplo, cuando di el ejemplo de la betarraga, el efluente de betarraga tiene mucho material particulado, es muy ácido, entonces de pronto no nos generaba mejores, los mejores yields con respecto a hidrógeno, ¿verdad? Por las características que tenía el efluente. Pero los efluentes de producción de lácteos, por la producción de lácteos es muy limpia, ¿verdad? Es un producto alimenticio, entonces esta tiene efluentes que no tienen partículas, está muy disueltos, tiene otras características que nos permitían generar más hidrógeno. Entonces, obviamente va a haber ciertos pretratamientos que tenemos que hacer para poder favorecer la producción. Así que donde hay potencial en todas partes, pero hay que diseñar el sistema bien. Esto siempre va a haber una línea de tratamiento para evitar la colmatación de estos sistemas. Yo veo preguntas en el chat. Ana Luisa, hay otra pregunta. Te la voy a... Espérame un segundo. Dice, ¿se podría indicar la producción de hidrógeno en kilómetro por día o indicar las condiciones a las cuales se están informando los litros? Que es la que pregunta Claudio Álvarez. Claudio Álvarez, a ver... ¿se podría indicar la producción de hidrógeno en kilogramo por día? Sí, tendría que hacer la conversión, Claudio, no te la puedo dar inmediatamente, pero te invito a que hagas el ejercicio. Sí, se puede informar y por día depende del caudal tratado. Entonces, depende del tipo de efluente que estés tratando, ¿verdad? Entonces, tú vas a generar tanta agua o tanta agua residual por día, entonces ahí puedes multiplicar y hacer ya de pronto 1 litro por día. Entonces, para el hidrógeno tendrías que hacer cierta conversión de hidrógeno de litro a peso y ahí podrías obtener la conversión. No la tengo a la mano, solo depende muchísimo, obviamente el kilogramo por día va a depender de qué tipo de efluente esté tratando. O indicar condiciones a las cuales se están informando los litros. En términos de yield, los litros se están informando a partir del efluente que se generaba por DQO tratada, ¿verdad? Indicar condiciones en las cuales se están informando. No sé si a condiciones te refieres a temperatura, de pronto podría ser un poquito más específico en la pregunta. Ana Luisa, Lucía, perdón. Claudio volvió a escribir en el chat y a lo que tú le estabas respondiendo, te responde. Entonces las condiciones, entre paréntesis, temperatura, presión, de los litros por día informados en la presentación. Eso te está pidiendo.
Ok, eso mira, nuestro sistema estaba a presión atmosférica, o sea, nosotros tratamos de mantener el sistema que no estuviera presurizado, sobre todo en las primeras etapas cuando se hicieron los test de difusión. La otra, temperatura ambiente, no calentamos, solamente lo mantuvimos a unos 20 grados centígrados, lo que el laboratorio entregaba, y no, se me perdió la otra condición que estaba preguntando. La de arriba, que dice se podría indicar la producción de hidrógeno en kilogramos por día. Ya estaba Las leyendo el condiciones en chat. las cuales se están formando los litros. A ver, entonces las condiciones de temperatura y presión de los litros de formar la presentación. Ok, creo que formé los dos, ¿cierto? Temperatura y presión. Y Claudio menciona, dale, muchas gracias. Ok. De nada, Claudio. Ya La fue otra, respondido. Ana Lucía, la otra pregunta es de Gastón, que señala qué características tienen las membranas y qué opciones de proceso existen. Características, este en particular, Gastón, mira, te recomiendo que para detalles te puedo dar detalles para la prueba de concepto fue el polietileno, eso fue para las primeras membranas, no sé de cuál estás hablando, del reactor anaeróbico de membrana para generación de hidrógeno a partir de regla vitivinícola son PVDF, ¿cierto? Son membranas de tratamiento de agua, son de pronto se me pasó decir este detalle, son hidrofóbicas. Para las membranas bioactivas, que son, el objetivo principal es captura de gas, entonces estas son hidrofílicas. ¿Qué opciones existen? ¿Y qué opciones de procesos existen a estas membranas? No entiendo claramente esa parte. ¿Qué características tienen las membranas? Creo que te las contesté. ¿Y qué opciones de proceso existen a estas membranas? No entiendo esa segunda parte de la pregunta. ¿Opciones de proceso existen a estas membranas? Para usarlas, ¿era? Opciones de proceso para usarlas. Básicamente tratamiento de riles en la instancia de... sobre todo de riles, yo les recomendaría en esta instancia que no las tenemos tan optimizadas para tratamiento de riles de producción de alimentos. Las membranas bioactivas, sobre todo, son bastante sensibles a material particulado, así que todavía hay que trabajarlas un poco más o sea, están todavía en desarrollo. ¿Okay? Ana Lucía, ¿respondiste cuánto nos falta en Chile para poder implementar esta tecnología? Natalia, nos falta, mira, nos faltan las ganas y la plata y las colaboraciones. Mira, yo diría que voy a hablar del caso particular de mi tecnología. Hay muchas tecnologías que están andando, hay mucha gente trabajando en esto, afortunadamente. Y como te digo, hay un boom muy, muy importante con respecto al hidrógeno. Entonces, estoy segura que han hablado de esto de hidrógeno verde, hidrógeno azul, hidrógeno, ¿cierto? Entonces, hay mucho interés en el hidrógeno y yo creo que sobre todo generación de hidrógeno a partir de ríos se va a presionar en los siguientes, yo diría que 10 años. Así que me atrevería a decir esa línea de tiempo, 10, 15 años tenemos que tener resultados a escala piloto. Al parecer ya respondimos todas las preguntas. Ana Lucía, yo quiero agregar una pregunta más, Adelante. ya que ya respondiste todas las del chat. Bueno, primero agradecer tu presentación, el interés de los participantes también. Tú mencionabas mucho todo el interés que se ha generado en estas últimas semanas por el tema del hidrógeno verde. ¿Cuál crees que son las mayores dificultades que tenemos en este momento para avanzar más rápido con el tema de la implementación de estas energías y poder ir desarrollando una matriz más sustentable?
Bueno, ¿cuáles son las limitaciones más importantes? Mira, desde el punto de vista de los que trabajamos en el lab es el escalamiento. Esas son las limitantes más grandes, ¿cierto? Pero lo importante es trabajar con la industria para que esta brecha se cierre mucho más rápido, ¿okay? Porque si desde el lab hacia arriba hay muchos pasos, ¿cierto? O sea, nosotros en la academia eh, por esto del trabajo sistemático, por esto del trabajo académico, uno llega mucho al detalle, pero de pronto en la industria hay cosas que se pueden solucionar de arriba hacia abajo, no sé si me hago entender. Es decir, hacer un sistema grande y mirar cuáles son las limitaciones de operacional. Entonces es importante trabajar siempre con la industria, de estos centros de investigación que colaboran mucho con la industria para que podamos acortar esas limitantes. Con respecto al país, pues obviamente hay muchas ganas, hay mucho propósito dentro del gobierno de entrar en economías mucho más sustentables con respecto a la energía, pero nos falta infraestructura. O sea, en este minuto, bueno, ¿y qué hacemos produciendo hidrógeno? O sea, ¿en dónde lo metemos? Entonces, no, falta obviamente presionar normativa, presionar todas estas cosas que nos presionarían a nosotros para generar desarrollo mucho más rápido. O sea, mientras tanto podemos tomarnos un tiempo en averiguar los detalles. Esto desde el punto de vista de la académica, ¿cierto? Uno puede tomarse ese tiempo, pero si ya hay una infraestructura montada, en donde yo simplemente pueda conectar el hidrógeno que genero con una alternativa más, entonces sería mucho más fácil. Entonces ahí hay una brecha importante que hay que seguir trabajando. Perfecto, Ana Lucía. Estamos muy agradecidos por tu charla. Agradecemos a todo el interés y la participación y los invitamos a seguir siendo parte de las diferentes actividades que tenemos en esta Semana de la Innovación. Están todos cordialmente invitados. Muchas gracias por la invitación y sí, hay mucho trabajo por hacer, pero es un tema muy interesante, así que sí, los invito a que sigan motivando, sobre todo en términos país, a una economía del hidrógeno. La verdad es que es hora. Bueno, muchas gracias y damos por finalizada esta charla magistral de Ana Lucía Prieto.